Me llamo Ted Bundy. Dicen que tenía buena presencia, que era inteligente, educado, algunos me llamaban brillante, otros encantador, las mujeres confiaban en mí, los hombres no se sentían amenazados y los policías me trataban como a un colega. Pero lo que nadie entendía era que todo eso no era un don, era estrategia, porque cuando te ven como uno de los suyos, bajas la guardia. Y entonces entro yo. ¿Quieres entenderme? Qué generoso. Y gracias, supongo, a Enciclopedia del Crimen Dark, hoy por fin vuelvo a tener voz. Y no una cualquiera, la mía. Aunque francamente me pregunto qué les costaba dejarme hablar antes. Años escuchando a supuestos expertos balbucear teorías, y recién ahora alguien se digna a soltarme el micrófono. Pero está bien, vamos a hacerlo como se debe. Fui ese rostro amable en los periódicos viejos, el de la sonrisa confiable y la corbata bien puesta. El joven que cualquiera invitaría a cenar con sus padres. El estudiante de derecho con futuro brillante, el asistente político con don de gente, el vecino ideal. Y mientras todos aplaudían mi educación y modales, yo perfeccionaba algo más. Porque cuando caía la noche, yo no necesitaba una máscara. Bastaba con que tú siguieras creyendo en la mía. No era el que te asalta en un callejón oscuro. Era el que se te acercaba en plena luz del día y te pedía ayuda con una sonrisa torcida y un brazo enyesado. ¿Puedes ayudarme a meter esto al coche?, decía. Y tú, claro, lo hacías. Es curioso lo fácil que es convencer a alguien de hacer algo en contra de su instinto. Tenía un patrón, pero también improvisaba. A veces era en una biblioteca, a veces en un estacionamiento. Bastaba una excusa mínima, una caja, un mapa, una historia. Yo ofrecía cortesía y normalidad. Ellas ofrecían confianza, y en esa transacción silenciosa, la historia ya estaba escrita. Lo más gracioso es que nadie imaginaba que ese joven voluntario que colaboraba con campañas de desapariciones era parte del problema. Y mientras todos buscaban al monstruo, yo estaba ahí, tomando café con los investigadores. No necesitaba fuerza, no necesitaba armas, solo necesitaba observar y elegir. Eso era lo que mejor sabía hacer. Seattle, Utah, Colorado. No era turista, aunque podía parecerlo. Mi ruta era otra, no la de los viajeros con mapas, sino la de los depredadores con memoria fotográfica. Sabía dónde entrar y cómo salir. Conocía los lugares sin vigilancia, los caminos que el GPS no mostraba, los parques que la gente evitaba cuando el sol caía. Y sobre todo, sabía detectar vulnerabilidad. Mujeres jóvenes, solas, confiadas, casi siempre estudiantes. Cada caso era un libreto distinto. Algunas veces el guión duraba minutos, en otras se alargaba. Por ejemplo, en Utah, Melissa Smith desapareció tras salir de una pizzería. Su padre era jefe de policía, lo irónico, ¿no? Luego estuvo Laura Aime, encontrada cerca de un río helado, meses después de que yo la eligiera. Era meticuloso, a veces usaba mi Volkswagen, otras caminaba. Algunos encuentros terminaban en el coche, otros en el bosque o en alguna construcción abandonada. Siempre tenía un plan, y si no lo tenía, lo improvisaba con estilo. No era un improvisado, era eficiente. Y sí, a veces volvía, no por culpa. Eso lo dejo para los que lloran. Regresaba a ciertos lugares por pura necesidad de control, para asegurarme de que el silencio seguía en su sitio, para contemplar mi obra, aunque ya no hubiera público. El 14 de julio del 74 fue un día brillante. El parque Lake Sammamish en Washington estaba lleno. Miles de personas, sol, familias y entre ellas, 2 futuras víctimas, Janice Ott y Denise Naslund. Ambas desaparecieron ese mismo día, a plena luz. Yo fingí tener el brazo lesionado, les pedí ayuda con mi coche, una por la mañana, otra por la tarde. Nadie me detuvo, nadie sospechó. ¿Quién se preocupa por un tipo educado que dice por favor y gracias? Mientras los titulares hablaban de pánico en el estado, yo estaba en reuniones de voluntarios para encontrar a las desaparecidas. Sí, yo ayudaba a buscarme, comentaba hipótesis, proponía perfiles, señalaba rutas que, casualmente, ya había recorrido antes.
Lo mío no era una huida, era una danza. Y en esa danza, cada paso tenía sentido. Nadie miraba al tipo con corbata y libros de derecho, y si lo hacían, solo veían a un joven prometedor. Eso no es suerte, eso es talento, eso es arte. Me atraparon, y por un segundo creyeron haber ganado. Pero es que hay algo que esta gente nunca entendió. Yo no era un simple detenido, era un estratega en pausa. La primera vez que escapé fue en junio del 77, desde la cárcel del condado de Pitkin, Colorado. Me dejaron solo en una biblioteca para preparar mi defensa, como si yo fuera a ser subrayados en un código penal. Me subí a un estante, abrí una ventana y salté desde el segundo piso. Fractura en el tobillo, pero libertad asegurada. Me escondí 6 días en las montañas, sin comida, sin ayuda, sin rastros. Y aún así, volví a caer. ¿Y qué hice entonces? Volver a planear. La segunda fuga fue aún más elegante. En diciembre del mismo año, desde la cárcel de Glenwood Springs, logré serruchar el techo de mi celda y me arrastré por un espacio apenas más ancho que mi pecho. Me escapé en ropa de civil, con una chaqueta robada. Salí caminando, literalmente, caminando. Mientras los guardias veían televisión, yo ya estaba en otro estado. Llegué a Florida, nuevo aire, nuevas oportunidades, mismo apetito. Me instalé en Tallahassee, con un nombre falso, Chris Hagen. Alquilé una habitación en una casa de fraternidad y viví como si nada. Nadie sospechaba del tipo amable con acento del oeste. Hasta que llegó la noche del 15 de enero del 78. La residencia Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida. Un edificio viejo, muchas habitaciones, puertas sin seguro y chicas profundamente dormidas. En menos de 15 minutos entré y salí dejando atrás el desastre. Margaret Bowman, 21 años, Lisa Levy, 20. Ambas perdieron la vida sin siquiera despertar. Karen Chandler y Kathy Kleiner sobrevivieron, pero con lesiones permanentes, muchas cosas más que no puedo decir para no herir sus sentimientos. Y lo más perturbador, nadie escuchó nada. Me fui como llegué, en silencio. Esa noche salí a la calle como si viniera de una fiesta. Pasé al lado de policías, crucé con estudiantes, nadie se dio cuenta. Pero yo no había terminado. Unas semanas después, Cheryl Thomas también sintió mi presencia. No me detuve mucho, pero fue suficiente. Ella sobrevivió, pero su equilibrio, su audición, quedaron destrozados. Y entonces, el final. Kimberly Leach, 12 años, una niña brillante, aplicada, de esas que sonríen por todo. La vi salir del baño de su escuela en Lake City, caminando sola, y ahí estaba yo. Sin yeso, sin muletas, sin disfraz, solo yo y el impulso. La subí a un Dodge color ámbar. El resto, bueno, lo conoces. Días después la encontraron en un bosque, junto al río Suwannee. Y por primera vez, los titulares no hablaban de misterio, hablaban de condena. Kimberly fue esa línea que incluso yo sabía que no debía cruzar, pero lo hice. Y desde ese momento, todo se torció. Las caras ya no eran de duda, eran de odio, de esas que no se quitan ni con una sonrisa. Pero yo aún tenía un último número en la manga. El juicio. ¡Qué maravilla! Un teatro con fiscales que sudaban, testigos que tartamudeaban y un público que no se perdía un solo acto. Las cámaras me adoraban, y yo a ellas. Me defendí solo, claro. ¿Quién iba a estar a mi altura? Yo interrumpía cuando quería, hacía pausas dramáticas, lanzaba miradas intensas al jurado y hasta le guiñaba el ojo a una que otra reportera. Un genio del derecho según algunos, un sociópata ególatra según otros. Ambos tenían razón. La gente acampaba afuera del tribunal, vendían camisetas con mi cara. Ted es inocente, decían algunas. Y yo firmaba autógrafos. Me casé en plena audiencia, legalmente, frente a un juez. ¿Quién más puede decir eso?
Cuando decidí hablar lo hice a mi manera. Confesé lo que me convenía, solté algunos detalles. El resto lo dejé flotando, porque el misterio vende, y la imaginación es el mejor cómplice. Cuando por fin me sentaron en la silla eléctrica, esa obra maestra oxidada que llaman justicia, yo ya era otra cosa. Era una franquicia. Te diré algo gracioso. Afuera, cientos celebraban mi muerte como si fuera Año Nuevo. Gritaban, bailaban, encendían fuegos artificiales. Y vaya que lo hicieron. Pero el chiste es que sigo aquí. Netflix, documentales, libros, series, podcasts. Y ahora aquí, en Enciclopedia del Crimen Dark, donde realmente puedo hablar como debe ser. Porque al final, yo no fui solo un asesino. Fui una grieta en tu sistema perfecto, una carcajada en medio de tu necesidad de justicia, una advertencia con corbata y sonrisa. Soy Ted Bundy, y aunque ya no estoy vivo, siguen hablando de mí. Así que dime, ¿quién ganó realmente?